Así que yo creo que es muy importante que veamos lo que decimos, cómo lo decimos y en qué estado está el paciente para recibirla, ¿no? Y bueno, tengo aquí a los dos ponentes, pero eran tres, ¿no? Ah, vale. Ah, vale. Digo, alguien se me ha perdido por el camino. Bueno, seguro que nos van a aportar mucho de cómo utilizar esta comunicación como herramienta terapéutica, y para no quitarles más tiempo, pues los presento ya. Mira, la primera es Paloma Martínez Colomina. ¿No? Bueno, pues empiezo. Francisco, bueno, pues Francisco. Sí, Francisco Naranjo Hidalgo, que es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en 2008 y tiene la especialidad en gerontología en Trabajo Social de la Universidad Pablo Olavide también. En la actualidad trabaja como trabajador social de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados del Cáncer desde octubre del 2015 y ha sido trabajador social de la Asociación Española contra el Cáncer de la Junta Local de Ibiza y Formentera desde octubre de 2011 a septiembre del 2015. Gracias, Francisco, cuando quieras. Muy bien, pues bueno, en principio agradeceros a todo el tiempo que dedicáis a escucharnos, a todos los que estáis aquí, a todos los que lo hacéis a través del streaming. Gracias también al colegio por invitarme y por participar en esta segunda jornada. Cuando Jean-Philippe me propuso el participar, la primera idea que se me ocurrió pues, fue hablar precisamente de esto, ¿no? De la importancia que tiene la comunicación vía profesional-paciente, ¿no? Y sobre los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Y siguiendo ese primer impulso, pues así lo hice. No os voy a comentar la definición de comunicación, porque ahí la tenéis, ya sabemos todo lo que es la comunicación, lo hacemos diariamente en casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, en el bar, pero sí recalcar que hay maneras y maneras de comunicar, ¿no? La comunicación no solo es una comunicación verbal, puede haber una comunicación no verbal, que incluye gestos faciales, postura visual, etcétera. A la pregunta, ¿la comunicación es una herramienta terapéutica? La respuesta es sí. Sí y 100 veces sí. ¿Por qué? De la comunicación realmente puede depender en gran medida el grado de sufrimiento del paciente y o de sus familiares, ¿vale? Sanz, un médico en medicina clínica, decía que la devastación psicológica causada por un diagnóstico comunicado de forma inadecuada puede ser no menos grave que los errores quirúrgicos y de medicación. Totalmente de acuerdo con esto. No me canso de ver en consulta pacientes que llegan afligidos, apenados, no por el diagnóstico en sí de una enfermedad crónica, sino por la manera en la que se le comunica, ¿no? Cambia mucho la perspectiva. No hablamos del contenido, yo creo que hablamos de la forma. Es realmente importante esto. Voy a solapar muchas cuestiones que ya han salido previamente en los debates, pero bueno, es lo que tiene ser el último, ¿no? Que al final es lo que toca. De esto, ¿qué podemos sacar en claro? El aprendizaje y práctica de unas buenas estrategias de comunicación entrarían de lleno dentro de una ética de mínimos. Actualmente, bueno, ya se está incorporando mucho en las universidades, creo que debería de ser algo fundamental. Algo fundamental en todas las carreras. En medicina y en sanidad se hace básico porque está claro que tenemos que tratar, pero tenemos que hacerlo bien. Y comunicarlo bien es un derecho, y es un derecho que tienen las personas y los pacientes, aparte de una obligación del médico o cualquier profesional. ¿Por qué una buena comunicación? Vale, nos podemos basar en la interacción somático-psicológica, ¿no?, para argumentar esto. Metanikov, uno de los padres modernos de la psiconeurología, tras una serie de experimentos, demostró claramente que las interacciones entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario había una correlación muy estrecha.
Él decía que el debilitamiento de las fuerzas psíquicas no solo es consecuencia, sino también es la causa de diversas afecciones, ¿vale? Todos los órganos, ya sabemos, corazón, pulmón, ganglios, etcétera, se encuentran estrechamente unidos al sistema nervioso. Esta es la razón de que el estado psíquico del paciente en todas las enfermedades tenga una importancia de peso. No hay duda de que una buena comunicación médico-paciente, aparte de todo esto que hemos dicho, de estas pequeñas pinceladas, establece, incrementa y consolida una buena adhesión terapéutica al tratamiento. Está más que probado y es más que evidente, así como un aumento del grado de satisfacción de los enfermos hacia la atención que reciben por parte del profesional. Otra teoría en la que podemos apoyarnos, ¿no?, para fundamentar esto es el respaldo bioético. Francis Peabody, profesor de medicina de Harvard, fue fundador de la ética de la personalización de los cuidados médicos. Él decía que el médico tiene que estar especialmente atento a las particulares circunstancias de los pacientes, no desde el punto de vista abstracto del tratamiento de la enfermedad, sino desde el punto de vista concreto del cuidado del individuo. Él decía que el respaldo bioético dice que los organismos no sufren, sufren las personas, y que los médicos no tratan enfermedades, tratan pacientes. Quería hablaros y haceros un breve resumen sobre los derechos y obligaciones en materia sanitaria y de comunicación. Sé que se hace un poco pesado hablar de legislación, pero bueno, intento hacerlo de la manera más concreta y rápida posible, entendiendo que una persona que conoce, ¿no?, o tiene ciertos conocimientos mínimos a nivel de legislación es una persona informada, una persona que puede decidir y una persona que puede ejercitar sus derechos, ¿no?, en sanidad. Vamos a hacer una breve reseña de la Constitución española, vamos a ver la Ley General de Sanidad, la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica y la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Como precedente, en la Constitución española, en el artículo 43, que es el que habla de la sanidad, habla de la protección a la salud y del fomento del deporte. Se reconoce el derecho a la protección de la salud, compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Esta es la única reseña que aparece como tal, ¿no?, de la legislación en la Constitución española. Posteriormente, la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de la Sanidad, en ella se establece la regulación de las acciones encaminadas a la protección de la salud establecida en el artículo 43 de la Constitución española que os comentaba anteriormente. En su título 3 define a las prestaciones públicas y sus estructuras como un sistema nacional de salud con una organización de sus servicios establecida por las distintas comunidades autónomas. Sabemos que las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas desde el Estado. El artículo 10 nos habla sobre los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Y esto es algo que nos toca bien de lleno. Nosotros como pacientes tenemos una serie de derechos. Respeto a la dignidad, intimidad sin discriminación, ya sea por sexo, raza, ideología política, religiosa, lo que sea. A la información de los servicios sanitarios a los que se puede acceder, a la confidencialidad de toda información, esto es muy importante. Luego hablaremos del tema de la protección de datos y el tratamiento de ello. Al advertimiento de los procedimientos de pronóstico y diagnóstico terapéuticos, tenemos que estar informados realmente de todo eso como pacientes, ¿no?, desde el punto de vista que nos toca. A que se le asigna un médico, que será el interlocutor principal con el equipo asistencial, en este caso es el médico de familia. A utilizar las vías de reclamación y de respuesta de sugerencias en los plazos previstos. Sabéis que podéis ejercitar este derecho siempre, ¿vale? Por ejemplo, en la sanidad pública vas a
atención al paciente, si queréis hacer una reclamación, la sanidad te tiene que dar una contestación por escrito. A elegir el médico y los sanitarios y a obtener medicamentos y productos sanitarios. El artículo 11 también nos habla de las obligaciones, porque como pacientes tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Cumplir con las prescripciones médicas generales de la naturaleza sanitaria, comunes a toda la población, así como las específicas determinadas por los servicios sanitarios, cuidar las instalaciones, colaborar con el mantenimiento de estas y responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas. La Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica. En el capítulo... Francisco, perdona, 2 minutos, es que si no, no le va a dar tiempo a ellos. Vale, nada, me queda muy poquito, muy poquito, sí. Bueno, en el capítulo 1 nos habla sobre los principios generales, el ámbito de aplicación, los pacientes y los principios básicos, la dignidad que os comentaba antes. En el capítulo 2, el derecho de la información sanitaria, el derecho del paciente a decidir sobre las opciones clínicas. Esto es importante. Tenéis que saber que tenéis derecho a elegir entre las diferentes opciones clínicas que se os plantean, los diferentes tratamientos, las diferentes formas de abordaje. El derecho del paciente a negarse también ante un tratamiento. Esto debe de constar por escrito, pero lo podéis hacer, exceptuando los casos en que la ley lo prohíbe, ¿no? Obligación por parte de los profesionales a guardar el debido secreto. Esto es muy importante. Los datos con los que trabajamos los profesionales no son nuestros ni de la entidad con la que trabajamos. Son datos que pertenecen al paciente, ¿vale? Y es el paciente el que decide si quiere o no quiere y de qué manera tenemos que tratar esos datos. Derecho de toda persona a no ser informada. Si yo decido que no quiero que me informe, el médico no tiene por qué informarme sobre la enfermedad que tengo. Derecho de hacer constar la información verbal en la historia clínica. Esto es importante. Todo tiene que estar recogido en la historia clínica. Tú vas a una consulta de tu médico y el médico tiene la obligación de registrarlo todo para su procesación y para su uso en el futuro. Y el titular del derecho a la información es el paciente y también los familiares allegados, ¿no? El derecho a la intimidad, el respeto a la autonomía del paciente. Voy a ir pasando rápido porque sí que no me daría tiempo. Algo importante que sí que me gustaría comentar para finalizar es la Ley Orgánica del 15/1999 de 13 de diciembre de la protección de datos de carácter personal. ¿Qué es lo que hace realmente esta legislación? El objetivo en la protección de los datos de carácter personal es garantizar las libertades públicas y los derechos de las personas físicas. ¿Quién la regula? La Agencia de Protección de Datos es quien se encarga de regular y hacer cumplir la ley. Es lo que os comentaba antes. Tenemos que tener claro que la información y los datos son de los pacientes. Como profesionales tenemos el deber de guardar esa información, no darla sin el consentimiento del paciente. A veces en la práctica clínica es complicado, pero se tiene que ser riguroso en esto, ¿vale? Porque además tiene sanciones, puede tener sanciones, puede incurrir en delito. Quienes tienen que cumplirla, todas las empresas, esta ley la tienen que cumplir, ¿vale? Las obligaciones que establece esta LOPD, inscribir los ficheros. Cada empresa tiene un fichero, ya sea de salud, de pacientes, o sea, de proveedores o lo que sea. En el caso de la salud específicamente está en el nivel más alto. ¿Por qué? Porque son datos de carácter muy personal y especialmente protegidos, ¿vale? Elaborar un plan de seguridad, realizar una serie de controles periódicos para que se cumpla realmente que esa protección de datos se da. Y como os comentaba, ¿vale? La ley establece una serie de infracciones y ya vemos que las sanciones no son moco de pavo, o sea, pueden llegar hasta los 600.000 euros, ¿no? ¿A qué te da derecho como paciente esta ley? Que es a lo que vamos, pues el derecho de acceso a la información, el derecho de la rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Y con esto pues finalizo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y pasamos ahora con Paloma Martínez Colomina, que es licenciada en Psicología. Es posgrado de Psico-Oncología, posgrado de Cuidados Paliativos. Y desde el año 2004 a 2009 ha sido psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, de la Junta Local de Ibiza. Y desde el año 2009 hasta la actualidad es psicóloga del Servicio de Oncología y de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Cambises de Ibiza. Cuando quieras, Paloma. Bueno, vamos a ello. 12 minutos me han dado. Voy a intentar ser breve, es imposible para mí, voy a hablar mucho y luego, si queréis, preguntáis lo que queráis. Fran me ha safado la mitad de la exposición, pero voy a intentar plantearlo desde otro ángulo, ¿no? Desde otro punto de vista. Mi ponencia es de las buenas prácticas en la comunicación médico-paciente. Y la primera idea principal que os quiero transmitir es que bueno, la comunicación en el ámbito sanitario, que la mayoría de nosotros es en el que trabajamos, es potencialmente capaz de tres cosas. Uno, incrementar los efectos de los propios tratamientos que estamos dando a nuestros pacientes, evita y palía el sufrimiento de nuestros pacientes y además aporta a un coste mínimo, ¿vale?, amplios beneficios tanto a los pacientes, a los familiares, no los olvidemos, y también a nosotros. Comunicarnos bien aporta beneficios y además no vale dinero, que esto a la sanidad le importa bastante. Desgraciadamente, a pesar de que todos sabemos que comunicarnos bien con nuestros pacientes es fantástico, muchísimas veces lo que nos encontramos en la sanidad, incluso en mi especialidad, que muchísima gente cree que, bueno, que somos geniales comunicándonos, pues a veces cometemos estos errores. Y lo que decía Fran, nos encontramos todavía en consulta pacientes que además tienen sintomatología emocional negativa, incluso estrés postraumático, por haber dado mal un diagnóstico, haber comunicado mal una información, una situación grave, ¿no?, como es la enfermedad con la que nosotros estamos trabajando, que es el cáncer. Quería poner esta diapositiva porque cuando empecé a trabajar en esta ponencia me pareció, la recordé y me di cuenta de algo muy importante. Yo la pongo siempre cuando hago una sesión sobre medicina paliativa, porque tanto la Organización Mundial de Cuidados Paliativos como la Organización Nacional de Cuidados Paliativos considera que tenemos 4 pilares básicos de trabajo. Y fijaros en el segundo. O sea, ¿qué organización médica, no psicológica, ni de trabajo social, ni de enfermería, considera como pilar básico la comunicación? ¿Vale? Para mí es general, ¿no?, me parece lo más normal, pero es verdad que cuando huyes del campo de la oncología o de los cuidados paliativos, nadie considera un pilar básico la comunicación. Bueno, pues para nosotros lo es, aunque a veces fallemos, ¿eh? Este es el cambio de paradigma que esperamos. Pasar de esa primera forma de comunicarnos a esta segunda, pero no podemos llegar a eso tan fácilmente. No podemos, yo entiendo un médico de cabecera, ¿no?, que le llega a su paciente y no le va a dar un abracito, solo llegar. Para llegar a esa segunda idea, ¿no?, diapositiva, pues necesitamos una serie de cosas que voy a ver si consigo explicaros. Otra idea importante, y es que creo que nos lo ha dicho, ¿no?, Joan Carles en la primera, información. Ya basta de tanta información, lo importante no es informar, lo importante es comunicar, y eso no lo estamos haciendo muchas veces, ¿vale? No solo debemos informar, además esta definición va mucho con la sesión de, ¿no?, lo del paciente experto, dice, también debemos ayudar a asimilar la información, minimizando el impacto emocional y con una comunicación asertiva, promover el autocuidado y la responsabilización del individuo sobre su propio bienestar. Es fantástico porque es lo que estamos hablando hoy aquí. Lo que queremos es todo esto, pero si nos fijamos, esto es la definición del counseling. Es una técnica de comunicación, existe ya. Y si hoy estamos hablando de que esto es lo que queremos conseguir con nuestros pacientes, todos deberíamos saber manejar esta herramienta. Desgraciadamente, tampoco es así. 4 puntos claves en la comunicación. Fran aquí me ha chafado, pero bueno, vamos a intentar reestructurar un poco la información. Primero y principal, la comunicación efectivamente es un acto médico, es un acto que tiene que estar reflejado en la historia clínica de nuestros pacientes, igual que cuando sacamos sangre o hay un dato biomédico, debería aparecer en la historia. Claro, o sea, a veces mi trabajo informa al paciente de tal, el paciente reacciona de esta forma, claro, pero yo soy la psicóloga. Yo creo que todos los médicos y los enfermeros deberían también reflejar cuándo se informa, cuál es la reacción del paciente, en qué tenemos que tener cuidado a nivel también emocional. Es un acto humano, ¿vale? Estamos relacionándonos 2 seres humanos, también importante para los pacientes que están en la sala.
nosotros también somos humanos, ¿vale? Que a veces algún paciente, por su estado, se le puede olvidar que también somos humanos y además dar malas noticias a veces también nos cuesta bastante. Es un derecho que ahora lo revisaremos, atenuado a lo de antes, y además no nos olvidemos, es un acto ético, ¿vale? Todos los sanitarios nos basamos nuestra práctica en una serie de principios éticos que tenemos que conocer y que tenemos que respetar. En cuanto a que es un acto, que es un derecho, no voy a revisar el artículo 10 de la Ley General, ni tampoco vamos a revisar la Ley de Información, pero sí que quiero leer este apartado que no está tal cual, como en la ley. Lo he adaptado para que nos entendamos todos. Dice, el paciente tiene derecho a que se le dé, en términos comprensibles, a él, a sus familiares o allegados, información completa y continua, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. Esto está genial, pero si nos fijamos, dice, en términos comprensibles. ¿Comprensibles para quién? ¿Quién determina si eso está comprendido o no por el paciente? Ya estamos diciendo que la comunicación es un derecho, es decir, legalmente los sanitarios estamos obligados a hacerlo así. ¿Estamos formados los sanitarios para que sepamos darlo en términos comprensibles? Desde este señor abogado con una dialéctica espectacular a este señor payés de campo que no ha ido al médico en su vida. ¿Estamos preparados? Lo dudo, pero la ley lo dice, ¿vale? Hay algunas excepciones, y bueno, el privilegio terapéutico, que es cuando lo decide el médico, tiene la potestad a veces de decidir, cuando incluso puede afectar al estado psíquico del paciente, puede decidir no dar cierta información. Pero a mí me llama la atención la segunda parte, dice, cuando hay un rechazo explícito por parte del enfermo. ¿Cómo sabe el médico? Hola, buenos días, sí, le he hecho estas pruebas, muy bien, usted tiene esto. Anda, es que yo no lo quería saber. ¿Cómo llega el sanitario a saber que su paciente no quiere tener esa información? Pues a lo mejor con ese cambio de paradigma que hemos visto al principio. Y para llegar a eso necesitamos tiempo, dedicarle tiempo a nuestros pacientes y dejar de informar tanto y comunicarnos un poquito más con ellos. En cuanto a que es un acto ético, nos vamos a basar en dos principios. ¿Cómo voy? ¿Sí? Vale. Nos basamos en dos principios fundamentales, que son el principio de no maleficencia y el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de no maleficencia? Dice, obliga más a no hacer el mal que no hacer el bien. No estamos obligados a hacer el bien a una persona, en contra de su voluntad, pero sí a no hacerle daño. El sanitario no debe hacer un mal físico a su paciente, aunque éste así se lo pida. Eso lo entendemos, ¿verdad? Entendemos que si un paciente no quiere un tratamiento médico, lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Pero si el paciente no quiere recibir cierta información, ¿eso lo tenemos claro? Y si no lo hemos evaluado, ¿cuánta información quiere y en qué forma quiere recibirla? Si no lo hemos evaluado y se la damos, estamos siendo poco éticos. Y además nos pueden denunciar, porque es el único penado por la ley, lo hemos visto antes con la ley. Estamos incurriendo en un delito, aparte de ser poco éticos, que eso ya tiene que pesar bastante, ¿no?, en la conciencia. Entonces, comunicarnos bien y dedicar tiempo a la comunicación, creo que estamos viendo, ¿no?, es algo bastante importante. En cuanto al acto ético basado en el principio de autonomía, dice que es el principio de respeto a la autonomía del paciente y tiene en cuenta la libertad y la responsabilidad del paciente que decide lo que es bueno o no para él. Para la consecución de este principio es fundamental la relación de confianza médico-paciente que se establece de forma gradual desde la primera visita. Y esto es lo que le preguntaba antes a Daniel. O sea, ¿cómo comunican los médicos? ¿Cómo sentiste tú esa comunicación? Y a veces es eso, llegamos allí, nos sueltan toda la información y pensamos, y hay sanitarios que lo piensan, yo esto ya se lo dije, y digo, no le dijiste nada. O sea, las negaciones existen, los procesos de shock existen, no le has dicho nada. Necesita 40 sesiones como esa para entender lo que tú le quieres transmitir. Y para que se cumpla ese principio de autonomía tenemos dos grandes herramientas. El consentimiento informado, que imagino que todos los que estáis aquí lo conocéis, pero también el documento de voluntades anticipadas. Creo que es un derecho que ya tenemos los pacientes como pacientes de poder expresar en un documento cuáles son los deseos nuestros en diferentes situaciones, ¿vale? Sobre cuál es nuestra voz cuando no podemos comunicarnos adecuadamente. Muy poca gente conoce este documento, no voy a entrar en él porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sería adecuado que todos lo conociéramos, que los sanitarios lo transmitiéramos a los pacientes y que nuestros pacientes ya empiecen a conocerlo. Corro mucho.
Bueno, antes os he dicho que la mejor herramienta de comunicación era el counseling. No me puedo ir sin deciros un poco qué es lo que es, ¿no? Dice, es la forma de relación en la que un profesional, a través de una comunicación asertiva y actitudes no impositivas, intenta facilitar y motivar el cambio a una persona con dificultades, de modo que pueda abordar su situación con la mayor sensación de control posible. Principio de autonomía. Le estamos dando control. Dice, es la forma de relación de ayuda más eficaz en el ámbito sanitario. Fíjate, y no la conocemos casi. Dice, no supone decirle al paciente lo que debe hacer, sino facilitarle la información para que la clarifique y que haga lo que considere más adecuado para él. Creo que todos nos deberíamos formar en las técnicas de counseling. ¿De acuerdo? Voy a pasar un poco por alto esto, lo podéis buscar todos por internet, está en muchísimos sitios, os podéis hacer algún curso, que sería fantástico, yo os lo puedo dar si lo solicitáis, ¿vale? Bueno, y con respecto a la empatía, bueno, que es la base del counseling, todos sabemos lo que es. Muchos de mis compañeros aún me siguen diciendo, es que tú me pides que es que yo viva las emociones como las está viviendo mi paciente. No, señores, yo no puedo vivir cada día las emociones de mis pacientes, porque yo a las 3:30 me voy a mi casa. Y yo no puedo estar sufriendo lo que sufren mis pacientes. Pero en el momento que estoy trabajando con mi paciente, me meto en la mente de mi paciente e intento pensar como piensa mi paciente. Eso es tener empatía. No sentir tal cual, sino ponerme en su cabeza. Os he puesto una broma, ¿no? No nos vamos a cambiar de papeles. Y simplemente para cerrar un poco para reflexión. Situaciones especiales en las cuales los sanitarios deberíamos estar formados, ¿vale? Bueno, pues aceptar una negación, una conspiración de silencio en una familia, hablar con los niños que no estamos formados y a veces nos enfrentamos a esta situación, informar de una muerte inesperada, un paciente hostil que a todos nos ha pasado, deberíamos estar formados en cómo comunicarnos con ellos, un paciente retraído, que en Ibiza me pasa mucho, es que en total no habla. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Y bueno, saber contestar a preguntas tan complicadas como la idea de me estoy muriendo. Bueno, os dejo con esta frase y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Y ahora paso a dar paso a Juan Jesús Tur Ortega, que es diplomado en enfermería y doctor en ciencias biosociosanitarias, cum laude con la tesis Tratamiento multidisciplinar de la obesidad mórbida, basada en la educación en nutrición, actividad física y apoyo en el proceso de cambio de los estilos de vida. Autor de más de 12 artículos científicos en revistas indexadas y 20 pósters y comunicaciones orales de diferentes congresos nacionales e internacionales, premio de investigación de enfermería en el Hospital Universitario Son Espases y experto en ensayos clínicos y metodología de la investigación. Juan Jesús, cuando quieras. Gracias. Hola. Bueno, ser el último de los últimos ya que es como haber dicho mucho, ¿no? Y bueno, os voy a hablar un poquito desde el aspecto de la investigación, una experiencia que ya le comenté a Jean-Philippe, al cual le quiero agradecer que me haya invitado a participar en esta jornada, y al Colegio de Enfermería, que yo no tenía mucha experiencia en formar pacientes expertos, pero sí que los había visto surgir. Si entendemos un paciente experto como aquel que tiene habilidades y herramientas para manejar su problema de salud, que estas habilidades las ha adquirido de forma segura, basada en la mejor evidencia científica disponible y por profesionales de práctica avanzada, expertos en cada uno de los temas, con los cuales puede establecer relación de apoyo y una comunicación bidireccional, y que es capaz de compartir con la familia u otras personas que también comparte con él en el día a día el problema, las soluciones, hace formación entre iguales y normalmente se estructura en asociaciones de pacientes, pues vemos que el paciente experto, pues como decía hoy Joan Carles, esto es un chollo. Que haya pacientes que sean capaces de enseñar a otros pacientes, que sean capaces de canalizar toda esa información que le estamos dando, porque es que además va a ayudar a la sostenibilidad del sistema sanitario. La pregunta, como siempre cuando hay una pregunta en una investigación, pues por eso quería hacer esta pregunta hoy. ¿Podía generar pacientes expertos el haber participado en un ensayo clínico aleatorizado? Os voy a hablar de un ensayo
cuyo promotor fue el Hospital Son Espases y auspiciado por el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud, de la UIP. Se llama Tratamiento Multidisciplinar de la Obesidad Mórbida. Tramontana quiere decir tratamiento multidisciplinar de la obesidad mórbida, terapia de acompañamiento, nutrición y actividad física. Los criterios de inclusión principalmente se fundamentaban en tener un IMC mayor de 40 y fueron en general bastante laxos aparte de este detalle, dado que si buscamos en un ensayo clínico ir purificando la muestra, nos encontraremos que estamos analizando pacientes que no existen en la realidad. El Tramontana se basaba fundamentalmente en comunicación, evidencia y educación para la salud. Os voy a hablar del grupo intervención de este ensayo clínico, el grupo Tramontana, lo llamaremos así. Estaba formado por 60 personas y que participaron en una intervención intensiva de modificación de su estilo de vida. Asistían a sesiones semanales de grupo entre las semanas 1 a la 12 y después estas sesiones se convirtieron en quincenales hasta completar un periodo de 2 años. Fueron en total 57 sesiones. A cada sesión asistían de 10 a 12 personas y duraban unos 90 minutos. De estos 90 minutos, 30 a 35 minutos trataban de un tema. Por ejemplo, comer fuera de casa. Os pongo un ejemplo. Y luego se debatían aspectos por los propios pacientes. Y fueron conducidas por un enfermero que hacía la tesis, máster oficial en nutrición humana y calidad de los alimentos. Y en estas sesiones hablábamos principalmente de aspectos cualitativos de la dieta, como son la distribución de la ingesta de energía, la frecuencia de consumo y la elección de alimentos, basándonos fundamentalmente en los beneficios de la dieta mediterránea y les alentábamos a que la siguieran, sin restricciones en la ingesta de calorías. Estas estrategias de educación nutricional tuvieron en cuenta las relaciones sociales de los pacientes, el estatus económico y las peculiaridades culturales de ellos, además de sus hábitos, costumbres y preferencias, el reconocimiento de sus circunstancias personales y sus situaciones. ¿Cómo? Pues estas personas fueron instruidas para también completar registros de 24 horas en los cuales incluían la actividad física realizada. Y estos recordatorios se iban revisando con cada participante para introducir las modificaciones de forma personalizada. Un fisioterapeuta, en cuanto a lo que es la actividad física, les enseñó a que fueran capaces de llevar a cabo maniobras de autoexploración y ejercicios de estiramiento previamente a pasar a ejercicio aeróbico. Este patrón de incorporación a la práctica de actividad sirvió para que los pacientes fueran conscientes de las limitaciones de su cuerpo como herramienta. La prescripción de actividad física se hizo por parte de un médico especialista en medicina del deporte. Los programas individuales fueron adaptados en base a las características fisiopatológicas de los participantes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas con un IMC mayor de 40, muy susceptibles a lesionarse o a padecer múltiples comorbilidades. También acudían a consultas externas de endocrinología cada 3 meses. Los resultados, en cuanto a lo que se refiere a pérdida de peso, el grupo control, que estaba formado por los pacientes que seguían el protocolo que se seguía en el Hospital Son Espases de visitas en consultas externas con nutrición y endocrino, son los de la primera línea que vemos, con mucha dificultad para llegar a alcanzar alguna pérdida de peso. El grupo Tramontana en el primer año consiguió una pérdida de peso estadísticamente significativa y cercana al 10% de peso que superó en el segundo año. Y cuando les hicimos un follow-up 6 meses más tarde de acabar la intervención, pues estos pacientes rebotaban. Volvían a ser como los controles, no tenían apoyo, no había esa comunicación. El grupo con el que también nos comparamos, que se ve que tiene una pérdida de peso drástica, es el grupo de cirugía bariátrica, porque han sufrido una cirugía y es irreversible.
Es importante destacar, y esto es importante también para los gestores, que el 41% de los pacientes con IMC entre 40 y 50 kilos por metro cuadrado que estaban incluidos en ese grupo de educación para la salud y comunicación ya no eran obesos mórbidos después de un año de terapia, por lo que ya no cumplían los criterios para cirugía bariátrica y ya no estaban en la lista de espera. Este protocolo se evaluó por la Dirección de Gestión del Hospital Universitario Son Espases y se comparó con la práctica clínica habitual y con el grupo quirúrgico. El grupo Tramontana fue 10 euros más caro después de 2 años que el grupo control. 10 euros más caro, un 10% de peso. El grupo quirúrgico fue más caro porque está el grupo relacionado con el diagnóstico de cirugía que aumenta los costes considerablemente. También hay una evaluación en el consumo de fármacos que no os puedo presentar porque todavía está pendiente de publicación. Queda mucho por hacer con pacientes con obesidad mórbida. Son un 1% de la población aproximadamente, entre 40 y 50, sin contar los superobesos, lo cual viene a ser unos 470.000 pacientes en España, que no solo son obesos mórbidos, sino que tienen múltiples comorbilidades. Más o menos se vienen a hacer unas 6.000 cirugías al año y eso no quiere decir que todos los pacientes obesos mórbidos se quieran operar. ¿Qué hacemos con esas 464.000 personas que las vemos por nuestras consultas y en nuestros hospitales que sufren obesidad mórbida y sus consecuencias y sus familias con las que comparten ese problema? Tengo aquí un testimonio de una paciente que se llama Ana, con la cual he podido tener una conversación telefónica y os la voy a poner para que escuchéis un poco su testimonio. Voy a subirlo. Bueno, yo me llamo Juan, ¿y tú? Aquí vamos a ver cómo se oye esto. Perdón. Que esa era la prueba. Bueno. Pues problemas técnicos. Vamos a hacer una cosa. Hablaremos con otro paciente que se llama Valentín y lo vamos a llamar directamente. No. Ah, que está en modo avión. Vale. Os pido disculpas porque la grabación no está lista y ahora mismo voy a intentar llamar. Y si no, cuéntenos tú un poco cómo ha sido la conversación y... Bueno, esta paciente le hice las siguientes preguntas. Si había considerado que había aumentado sus habilidades y herramientas para mejorar su problema de salud, a lo cual me contestó que sí. Si había adquirido esas habilidades de forma segura, basada en la mejor evidencia científica disponible, que fue lo que intentamos en el ensayo, estableciendo con nosotros una relación de apoyo y bidireccionalidad, que era el fundamento de este ensayo, y estas habilidades se compartieron con la familia y otras personas que también vivían con ella el problema. Ha establecido formación entre iguales, ha hecho grupos de paseo en la ciudad en la que vive, ha hecho que su hermana pierda 25 kilos solamente con los consejos que estuvo ella aprendiendo en cuanto a lo que es manejar su situación de salud como obesa mórbida, que ya no lo es. Y 2 años más tarde de haber acabado el ensayo, ha sido capaz de ganar peso, volver a identificar qué factores eran los que le habían hecho rebotar de nuevo y volver a enfrentarse a ese cambio en el estilo de vida que requería, porque
había permeado y había llegado a ser una paciente experta porque era capaz de controlar su situación de salud. Lo curioso del caso es que he hablado con otros pacientes del ensayo desde que Jean-Philippe me invitó para esta ponencia y varios me han dicho lo mismo. Acabé el ensayo, me sentí solo, luego tuve problemas familiares, reboté, pero cuando pude volví a hacer actividad física, volví a comprar bien, les hicimos un show cooking saludable en la universidad para que supieran cómo cocinar sin grasas, fueron recordando todo aquello que habían aprendido y fueron herramientas que les sirvieron para toda la vida. ¿Qué quiero deciros con eso? Que en la práctica del día a día, vosotros generáis pacientes expertos, todos generamos pacientes expertos. Cada vez que interactuamos con un paciente, tenemos que ser capaces de transmitir, de escuchar y de compartir con ellos su problema de manera que podamos hacerlos que esos pequeños minutos que tenemos nos permitan que ellos sean capaces de manejar su proceso. Por cierto, también hablamos de que los pacientes obesos mórbidos no tienen una asociación de pacientes, con lo cual nunca se ha llevado a cabo esa terapia, lo que es a nivel del Servei de Salud, y tampoco se han encontrado acompañados en muchas ocasiones después de finalizar el ensayo, porque ha sido una cuestión que se quedó meramente en el campo experimental de un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, quería daros las gracias, espero no haberme pasado mucho de tiempo y cualquier cosa, el enlace a la tesis, si queréis más datos, ese es mi correo electrónico y me podéis pedir lo que queráis, es todo público y todo está disponible para todos. Gracias. Muchísimas gracias y tenemos unos minutos para si alguien quiere preguntar algo a algún ponente de la mesa. Bueno, pregunto yo, si no pregunta nadie. Claro. Bueno, Juan Jesús, Francisco, muchas gracias por venir. Me parece increíble, bueno, el hecho de que, bueno, salieran pacientes expertos de este estudio que hicisteis y, bueno, el hecho de que cómo la necesidad de que esos pacientes tengan un seguimiento o que haya un paciente experto que cree ese seguimiento y que puedan seguir, porque conseguisteis muchos objetivos, creo yo, y los pacientes consiguieron muchos llegar a lo que querían, pero claro, muchos después pues dejaron ya de cocinar como tenían que cocinar o comprar, ¿no? Como has dicho, y seguramente si hay un seguimiento o si se crea una escuela de pacientes expertos donde ellos puedan seguir reuniéndose y puedan, pues yo creo que esto es lo ideal para que vaya para adelante. Y luego, Paloma, a ti decirte que, bueno, vuelvo a decir, hoy hablando con alumnos de la universidad, ha surgido el tema de la necesidad de una psicóloga. Ha surgido en hemodiálisis, justamente. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos nosotros formados muchas veces para dar según qué información y no nos sentimos preparados. Y cuando hablamos de todo lo que es las emociones, nos perdemos muchísimo. Entonces sí que es verdad que hablábamos de eso. Pero yo, ¿cómo le voy a preguntar esto a un paciente? Bueno, esto, sí, le voy a preguntar cómo tiene la tensión, le voy a preguntar cómo... Pero no le voy a preguntar cómo se siente, qué relación está manteniendo con su pareja, si tiene algún problema, cómo se ha sentido con su entorno social, con su entorno familiar. Es que igual me dice algo que yo no sé contestarle. Entonces, me parecería, pues... Me parecería interesantísimo contar con la presencia de una psicóloga, no creo que está muy bien, no creo que está muy bien, pero en servicios como hemodiálisis o otros servicios donde cada día nos encontramos con situaciones que yo creo que no estamos preparados ahora mismo para asumirlas, que lo hacemos, estamos formando, pero que nos falta aún mucho. Hace 2 semanas se hicieron las jornadas baleares de cuidados paliativos en Mallorca y bueno, se está intentando poner en marcha un programa de cuidados paliativos pues en todas las especialidades donde puedan haber pacientes paliativos, porque en casi todas las enfermedades crónicas pues hay pacientes que llegan a ser paliativos. Y estuvimos hablando con el jefe de nefrología de allí de Mallorca y yo le decía, ¿y no tenéis psicóloga? Y me decía, no.
pero no tenéis psicóloga, ¿de verdad que no tenéis psicóloga? Y me decía, no, y digo, ¿y cómo vais a hacer todo esto? Me dice, pues no lo sé, ya la buscaremos. Pero a mí me parece como una barbaridad que no haya como 15 psicólogos en el hospital aquí en Camises, pero bueno, llegará algún día. Yo sí que, por ejemplo, en los pacientes obesos mórbidos echaba mucho de menos la presencia de un psicólogo, porque son pacientes que la mayoría además están tomando tratamiento antidepresivo, muchos no salen de casa, de ahí la importancia de que incluso ellos sean capaces de montar grupos de paseo, les da vergüenza, en fin, tienen que hacer un proceso de aceptación personal para ser capaces de hacer muchas cosas que necesitan para mejorar. Esto es uno de los pilares básicos que en la plataforma sociosanitaria estamos dando, que tenemos psicóloga en este caso, y demandamos a la Administración que por supuesto estamos supliendo en absoluto con respecto a la mesa anterior que decía que no suplía. Estamos supliendo en psicología, en fisioterapia, con logopedas, estamos también con trabajadores sociales, estamos supliendo mucho las carencias del sistema. Y Son Espases hace poco que puso un psicólogo en nefrología, porque en Alcer y Islas Baleares tenía un psicólogo propio porque no lo tenían y afortunadamente lo dejamos de dar allí en Palma de Mallorca porque pusieron un psicólogo, pero yo creo que sí, en nefrología. Sí, en nefrología. Pues entonces lo volveremos a dar. Si no se lo han quitado. Sí, ya lo diré. Pero que es así, que nosotros vamos dando servicios porque creemos que es básico el bienestar emocional de los pacientes. Y esto es una realidad. Sí, pero bueno, también creo que, aunque sí que se va asumiendo un poco más por las universidades, sí que ha habido un gran vacío, ¿no? Y sí que ahora nos damos cuenta de esto, por eso la importancia que tú dices que es real. Se tiene que empezar desde abajo, ¿no? Desde la formación en las escuelas, en los institutos, en las universidades, para que esto realmente, pues, a largo plazo sea una realidad. Sí, bueno, sí, nada. Vale. Vale. Sí. Nada, pues eso, que sí, que lo que comentaba María, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Que debe de ser algo que sea de base, ¿no? Que esté dentro del programa, ¿no? De estudios de una universidad, y en el campo de la salud, pues se hace imprescindible, porque la comunicación realmente, pues, es salud, y es así.
nos oyen. Perdona. Ni en Menorca, ni en Mallorca. Ni en Perdón. No, el tema de la relación de paciente con el médico de cabecera sí podemos tener un poquito más de relación porque lo vemos un poquito más. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo que ir a la reumatóloga cada 9 meses, cada año, es muy difícil que esta mujer me pueda conocer o simplemente mirándome a la cara sepa que estoy bien o que estoy mal. Porque, bueno, yo la última vez que estuve allí, pues acabé saliendo llorando de la consulta por el tema de la fibromialgia y de 4 cosas que me dijo, perdón. Pero también luego me puse a pensar que era muy difícil que esa mujer, que era la primera vez que me veía en su vida, pudiera entender cómo yo me sentía. Entonces, en ese caso, la comunicación puede ser un poco más complicada si me ve una vez al año. Sí. No sé si consigo explicarme. Sí, creo que te explicabas perfectamente. Eso es así. Lo que creo que se debe de perseguir es que esa comunicación, teniendo las herramientas y el tiempo que tenemos, sea la idónea, ¿no? Y ya no, lo que os comentaba antes, no profundizar en el contenido, que sí que es muy importante, sino en las formas. Tú puedes tener una primera cita con una doctora y esa cita no ser fructífera porque esa doctora no te comunica a ti pues un diagnóstico de la mejor manera. Hablamos de este tipo de cosas. No llamas la relación que puedas llegar a tener personal con esa doctora, porque obviamente esa doctora, si quieres un paciente, y esto es una realidad, un paciente más de muchos otros, pero sí dar las herramientas al profesional para que esa comunicación, dentro de lo posible, sea lo más fructífera que se pueda. Vaya, yo el diagnóstico ya lo tenía, o sea, yo simplemente... Claro, ese es tu caso en concreto. Llegas al médico, te dice, no, es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me suelta así radical, no, es que tú tienes que dejar el trabajo. O sea, le daba igual si yo tengo problemas económicos, si no tengo, si soy el único sustento de casa. Lo único que se le ocurrió decirme fue eso, tienes que dejar el trabajo porque tú no puedes cargar pesos con la fibromialgia. Vale, muy bien, entonces les digo a mis hijos que no coman durante un mes, o ese no es problema mío, claro. Yo empecé a llorar como una magdalena, a ver, esa es yo a lo lo que puedo me refiero, entender, ¿no? pero... Claro, esa es esto, la manera de comunicar. Puede ser muy diferente el mismo diagnóstico comunicado, por ejemplo, para el paciente, ¿no? Como el paciente lo percibe. Puede ser muy diferente si te lo dice de una manera o te lo dice de otra, ¿no? De esa manera que te lo dijo a ti, no puedo cargar pesos, pero probablemente, no me lo digas así claro, porque te causó mucho más sufrimiento del que que realmente te hubiera causado si te lo hubiera comunicado de una forma más adecuada, ¿no? Pero bueno, gracias. A ti. Hola, yo como estudiante de enfermería quiero decir que hay asignaturas especialmente dedicadas a la comunicación. No es que no salgamos formado con ello, sino que cuando llegamos a nuestras prácticas, que aquí en la UI por lo menos son desde segundo, son 4 años de carrera, o sea, llegamos a los diferentes servicios por los que pasamos, que al final son muchos, y hay muchos profesionales que al final te cortan en tu intención de llevar a cabo todo lo que has aprendido. Y después de 3 años haciendo prácticas durante todo el año, es que al final cuando acabas la carrera se te ha olvidado qué es lo que tenías que hacer. Entonces sí que es un poquito continuar desde la formación que se nos da en la universidad y que los profesionales con los que hacemos nuestras prácticas nos ayuden a seguir desarrollando esto para luego cuando salgamos de la carrera poder hacerlo debidamente para nuestros pacientes. Eso también es muy importante, enfermera. Sí, tienes toda la razón y bueno, yo tengo que dar por terminada ya la mesa porque tenemos que conectar con Joan Carles Valle y hacer el auto de clausura. Solo quería decir una cosa, que creo que hay 2 carencias muy importantes hoy en día en el sistema sanitario. Uno es, por supuesto, la psicología y el estado emocional. Creo que ya se están desarrollando herramientas para detección del estado emocional con cuestionarios que en cualquier servicio se pueden pasar el cuestionario y ver si tu paciente realmente tiene un estado emocional como debe tenerlo o tiene algún problema. Y el segundo, que está muy relacionado con el estado emocional y con el bienestar emocional, es la sexualidad. La sexualidad está muy afectada en cualquier paciente crónico por la medicación, por factores psicológicos, por bienestar emocional y por muchos factores que están afectando en diferentes estadios de la enfermedad. Y yo creo que es la gran olvidada y el gran tabú de la sanidad, la sexualidad, y creo que debemos de preguntar a los pacientes crónicos cómo es su sexualidad y que no os dé vergüenza preguntarlo, porque es un tema, es un cuidado más, ¿no? Es un cuidado integral el que tenemos que tener. Bueno, solo quería decir esto y terminamos. Vale. Gracias.
Vamos a conectar con Granada, que está Joan Carles Mar, para hacer la clausura de la jornada, ¿vale? 5 minutos solo.